Instagram estamos. Bien. Y también por YouTube. ¿Cómo está Paola, electricista? Muy bien. Estela, ¿cómo está? Bien. Vamos poco a poco conectándonos, ¿sí? Para aquellas personas que pueden ir conectando, también los vamos a ir esperando un poquito. ¿Cómo está? Buenas tardes, Paola. Ahora está por Instagram, muy bien. Disfrutando de la nieve, tal vez, ¿no? En el sur de Chile. Bien. Vamos a ver hoy día una clase muy importante de poder abordar, porque en realidad podríamos decir que es la que nos va a dar una clave fundamental, la concentración y la relajación. ¿Sí? Para quienes no me conocen, mi nombre es Omar y si está interesado en participar del curso lo puede hacer los días martes y sábado a las 8 del día martes, 8 p.m. y a las 5 de la tarde del día sábado transmitimos la clase en vivo y si no queda grabada igual la puede ver después. Cualquier duda, inquietud la puede hacer a través del mismo chat en vivo o a través de mensajería o, cierto, en su defecto me puede escribir directo a mi número más 569-9960-3506, ¿sí? Y ahí podemos dar respuesta a sus inquietudes. Natalia, Jesús Celedón, muy bien por ahí. Dice Leon Santi también apareció por aquí también a una hora más temprano, ¿no? Qué bien se conectó. Bueno, la clase, ¿cierto? Como decía, es concentración y relajación. En realidad es una clase que podríamos decir es, como decía al inicio, es fundamental comprenderla. ¿Qué tal, Leon Santi? Porque en realidad tiene claves, ¿no? Estamos empezando la sesión Leon Santi, estamos iniciando. Tiene claves para poder hacer el trabajo del despertar de la conciencia. Nuestro proceso para poder ir comprendiendo esto del despertar es algo, muchas veces se piensa que el despertar de la conciencia es por allá lejos, ¿cierto? Es como una volada, algunos piensan, ¿sí? Como que hay que estar en cierto estado particular que dura un rato. En realidad, el despertar es una construcción que vamos haciendo en nuestro interior, en el cual vamos saliendo de un estado de dormidera, ¿cierto? En que la conciencia está dormida. Vamos saliendo desde ahí y nos vamos llevando a un estado en donde la conciencia está activa. Es decir, de pasar de estar los yoes, el ego, funcionando continuamente en nosotros, la búsqueda es que logremos estar con nuestra conciencia permanentemente activa. 24/7, como se dice, ¿no? Es decir, todo el día e inclusive la noche. Porque aunque no lo creamos, necesitamos nuestra conciencia permanentemente activa, presente. Esto en realidad es un tremendo desafío. No es algo que se consigue por accidente o por algún pase mágico o por alguna cierta condición particular del momento. Se requiere una continuidad en el estado, ¿cierto?, de atención permanente. Es así como se obtiene una conciencia permanentemente activa y por lo tanto estamos despertando. Nosotros todos, ¿cierto?, vamos a ir comprendiendo de que estamos en este proceso y primero tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de concentración. Lo fundamental es saber que la concentración, ¿cierto?, es cuando logramos tener nuestra conciencia absolutamente centrada en la acción, en lo que estamos realizando. Sea lo que sea que estemos realizando, pero que nuestra conciencia esté presente.
Y por lo tanto, ¿cierto? Requiere un esfuerzo para lo que hoy hacemos, en donde logremos estar aquí y ahora. A través de la concentración nosotros vamos a lograr éxito en lo que nos propongamos. Sea lo que sea que deseemos obtener, lograr, alcanzar, si aplicamos la concentración vamos a conseguirlo. Eso es definitivo. La concentración abre todas las puertas. Una cierta atención centrada nos permite absorber rápidamente la información, nos permite comprender rápidamente, ¿cierto?, lo que estamos viviendo, experimentando, una información, un sueño. Por el otro lado, ¿cierto?, cuando estamos distraídos, cuando nuestra atención está distraída, cuesta mucho obtener información. Y tenemos que releer y releer varias veces, por ejemplo, un texto, simplemente porque estamos distraídos. O en una conversación, simplemente no capturamos el fondo de lo que nos están comunicando, porque nuestra atención va y viene, salta de una idea a otra. En los mundos internos requerimos, ¿cierto?, una concentración para poder inmediatamente capturar, a través, ¿cierto?, de este estado, lo que estamos viviendo. En los mundos internos necesitamos estar, ¿cierto?, con una concentración muy, muy potente para poder vivir cada instante, cada información, realmente capturándola. Es fundamental la concentración. Y para lo que uno se proponga, sea que queramos desdoblarnos astralmente, sea que queramos, ¿cierto?, conseguir la meditación, sea que queramos, ¿cierto?, aprender a conducir, sea que queramos, ¿cierto?, aprender una información de un libro o necesitemos estudiar algo, la concentración va a ser clave, ¿vale? Entonces, lo que va a ir ocurriendo cuando nosotros vamos entrenando esta concentración, es decir, poder aprender a vivir cada instante, ¿cierto? Cada instante, vivirlo. Es decir, vamos a empezar a entrar en la corriente del eterno ahora, ¿sí? Estos estudios, este conocimiento, ¿cierto?, también se le conoce como, ¿cierto?, el conocimiento de la instantaneidad. Es decir, que logremos estar de instante en instante, de momento en momento, viviéndolo conscientemente. Ese es el máximo desafío. Y en ese instante empieza a trabajar, ¿cierto?, toda nuestra máquina, todo nuestro organismo al unísono. Todas nuestras funciones, ¿cierto?, están alineadas. Y lo más interesante es que todo nace desde nuestro corazón. Esto no son solamente palabras bonitas, tiene que ver con que en realidad toda la, ¿cierto?, la atención va a estar finalmente puesta en nuestro corazón, porque desde ahí vamos a ir manteniendo nuestra atención permanentemente centrada. Como decía, esto es un aprendizaje, no es fácil, porque nosotros hemos estado en un permanente estado de distracción. Claro, siempre, desde que, ¿cierto?, uno tenga recuerdo en esta existencia, nuestra atención ha estado distraída. Todo tipo de estímulo, ¿cierto?, lleva la atención a un lugar y otro. Los sentidos están, ¿cierto?, más bien manejados a su libre albedrío, pero ocultamente todo esto ocurre debido a los defectos psicológicos. Es decir, la desconcentración surge del ego. ¿Por qué? Porque la conciencia es concentración. Por eso nosotros, ¿cierto?, vamos a entender que la concentración es tener la conciencia en la acción, es estar conscientes de lo que está ocurriendo en ese instante, ¿sí? Esto es muy potente porque, como decíamos, ¿cierto?, lo que queramos lograr a través de la concentración lo vamos a poder lograr. Así, ¿cierto?, si nosotros, ¿cierto?, estamos en el día, estamos concentrados, en la noche vamos a lograr estar concentrados. Es decir, como decía hace un instante, cuando nos desdoblemos, salgamos, ¿cierto?, del cuerpo conscientemente, vamos a mantener ese mismo estado de concentración. Vamos a repetir ese mismo estado de concentración, es decir, la conciencia permanece activa. Pero si en el día estuvimos, ¿cierto?, vagando, estuvimos desconcentrados, estuvo nuestra atención en cualquier lugar, en la noche vamos a estar igual, desconcentrados, vagando. Por eso, de hecho, ni nos acordamos de los sueños. ¿Por qué?
porque nuestra atención estuvo dispersa. Entonces vamos a comprender que fundamental es la concentración para cualquier proceso, sea de práctica, como también de eso que se llama, ¿cierto?, mantenerse presente aquí y ahora, que no es más que estar, ¿cierto?, con la conciencia activa o con la conciencia en la acción. Vamos a entender que también hay una concentración que es del mundo interior, es decir, vamos a poder llevar toda esta concentración allí, al mundo interior, pero también vamos a tener una atención al mundo exterior. Ambas tienen un valor, ambas son necesarias, ¿sí? Entonces, la idea es que mantengamos nuestra atención en un solo pensamiento, en una sola acción. Cuando esto es posible, cuando sostenemos la atención, ¿sí?, es que puede darse un proceso en donde logramos la inspiración, ¿cierto? Y luego, inclusive, el acierto. Estos son estados particulares de la conciencia. No se logran, ¿cierto?, por accidente, se logran porque el nivel de concentración ha llegado a ser tan profunda que podemos llegar a estar, ¿cierto?, tan concentrados que surge en nosotros un estado particular en donde logramos la inspiración. ¿Qué es estar inspirado? Es cuando viene desde lo más alto, ¿cierto?, hacia uno, una forma distinta, nueva, novedosa, luminosa de hacer las cosas. Es porque viene desde la misma conciencia, ¿sí? Desde Buddhi, que está aquí, que es la propia Madre Divina, que es nuestro centro, ¿cierto?, emocional superior. Pero cuando esto, ¿cierto?, se ha profundizado, inclusive podemos llegar a la inspiración. Es decir, llegamos hasta allá en conexión con nuestro centro intelectual superior, es decir, a través de Atman. Es decir, ¿cierto?, ya llegamos a un nivel en donde surge espontáneamente, ¿cierto?, el acierto. Es decir, se logra ya una acción finalmente perfecta. Pero es porque viene desde acá. ¿Pero desde dónde partió? Desde la concentración, de un estado particular de atención que es nada más que lograr mantener nuestra conciencia activa en lo que estamos haciendo. Todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo se logra tener la conciencia en la acción? Porque, como decía, ¿cierto?, el proceso viene desde la distracción. Hay que comprender primero que nosotros venimos desde un estado de distracción permanente, producto del yo, del ego. Estamos haciendo, ¿cierto?, conduciendo y estamos pensando qué vamos a conversar o qué conversamos con alguien. Estamos hablando con alguien y estamos pensando, ¿cierto?, o viendo qué es lo que viene más tarde en el trabajo. Estamos haciendo el trabajo, X cualquiera, pero ya estamos queriendo y mirando qué vamos a hacer a la salida del trabajo. Por dónde nos vamos a ir, la ruta que vamos a hacer, o a qué lugar puedo pasar, etc. Y así permanentemente nuestra atención no está en el presente. Está siempre proyectando hacia el futuro o trayendo los recuerdos del pasado. Eso es distracción, es decir, no tenemos la atención en el momento. Entonces, en la medida que comencemos a ejercitarnos en poner la atención en el momento, en la actividad que estamos realizando en ese instante, es que gradualmente estamos, ¿cierto?, fortaleciendo, desarrollando y generando en nosotros un estado de concentración, que es fundamental. Sin concentración, ¿cierto?, no vamos a llegar nunca muy lejos en lo que es fuera, menos en estos estudios, menos en este proceso, ¿cierto?, de conocerse a sí mismo. Cuando gradualmente empezamos, ¿cierto?, a trabajar el proceso de la desconcentración, es decir, empezamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que estamos desconcentrados y por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo por llevarnos, ¿cierto?, a que estos yoes dejen de estar ocupando nuestra atención. Vamos a naturalmente llevarnos a un estado de concentración. Es decir, vamos a poder lograr eso que se llama, ¿cierto?, el velar y orar. Esto sale declarado, ¿cierto?, por el Maestro Jesús, en donde él siempre hizo hincapié en este estado particular de velar y orar.
Velar, ¿sí? Es exactamente lo mismo que estar concentrado, con la atención presente. Inclusive en otras clases hemos hablado de la autoobservación, que viene a ser exactamente lo mismo que estar centrados. Una persona que está autoobservándose está, ¿cierto?, centrado en sí mismo, está concentrado en sus centros, ¿cierto?, en sus pensamientos, en sus emociones, viendo sus reacciones, descubriéndolas, y por lo tanto, ¿cierto?, está centrado. Si estuviese recordando cosas del pasado, proyectando el futuro, no está presente aquí y ahora. Entonces la autoobservación y la concentración vienen a ser lo mismo. Y la autoobservación es lo mismo que la vigilia. Y la vigilia, ¿cierto?, es estar despierto. Y por lo tanto es lo mismo que estar velando, atentos. Velar, ¿cierto?, y orar. Cuando una persona, ¿cierto?, es capaz de estar velando, es decir, está concentrado en lo que está ocurriendo en cada instante, está centrada su conciencia en la acción, va a poder mirarse a sí mismo, va a poder descubrirse a sí mismo. Y ese, ¿cierto?, es el primer paso que logramos o que queremos lograr. Dice electricista, ¿cómo puedo saber si al trabajar o hacer otra cosa estoy concentrado? Bueno, si yo estoy descubriendo defectos que van apareciendo, es porque estoy concentrado. Si yo estoy, ¿cierto?, haciendo algo y no estoy descubriendo nada en mí, no está, según yo, surgiendo ningún defecto, podemos dar fe de que no estamos concentrados y que más bien estamos identificados, fascinados inclusive con lo que estamos haciendo. Es decir, nuestra conciencia está dormida. Eso es lo que hay que comprender. Nosotros todos, ¿cierto?, en la medida de que nos ejercitemos, nos vamos a dar cuenta que cuando una persona centra su atención, cuando uno centra su atención, no solamente es que, ¿cierto?, están los ojos puestos en lo que estoy haciendo. No solo es que, ¿cierto?, estoy oyendo o estoy, ¿cierto?, oliendo, no, sino que también estoy viendo todo mi, como decíamos hace un instante, todo mi mundo interior. Estoy descubriendo que hay personas, que en realidad son yoes, que están hablando, me están diciendo, oye, me dio hambre, quiero ir a comer algo. Otro yo dice, ¿cierto?, estoy aburrido, no quiero seguir haciendo esto. Otro yo dice, ¿cierto?, me duele la mano. Y empieza, ¿cierto?, uno y otro, y no basta que uno le haga caso a uno de esos y deja de hacer lo que está haciendo y se pone a hacer otra cosa. A ese punto llega la desconcentración. ¿Qué decir cuántas veces pasan los accidentes, ¿cierto?, perfectamente por esa misma situación, porque nuestra atención se va de lo que estamos haciendo. Y si estamos cortando en la cocina, bueno, nos pasamos a llevar un dedo. O si estamos, ¿cierto?, en el baño, nos resbalamos en la ducha o al salir de la ducha. ¿Y por qué? Porque nuestra atención estuvo ocupada por defectos, por yoes. Entonces, cuando uno se está atento a sí mismo, va a lograr descubrir esos yoes. Eso quiere decir que cuando está en ese descubrimiento, se puede dar fe de que está centrado en lo que está haciendo, está concentrada, concentrado. Dice otra pregunta, cuando uno se demora en lograr ¿cuánto uno se demora en lograr la concentración? Bueno, esto es muy variable, porque en realidad vamos a ver que existen varias situaciones que se dan para que uno, ¿cierto?, esté desconcentrado. Pero lo más importante a tener en cuenta es que en realidad es como cualquier otra práctica. Requiere que la estemos practicando, realizando constantemente, que la estemos repitiendo, que estemos haciendo un esfuerzo por sostener la concentración, por sostener la atención. Uno se levanta en la mañana, ¿cierto? Se sale de la cama, ¿cierto? Va a la ducha, se saca, ¿cierto?, la ropa, se desviste, se mete a la ducha, sale de la ducha, ¿cierto?, sale a vestirse, se viste, va a tomar desayuno y luego, ¿cierto?, sale a lo que tiene que hacer, a trabajar, o si está, ¿cierto?, el dueño de casa, se queda en la casa haciendo sus cosas, pero todo ese proceso se hizo mecánicamente. ¿Qué quiere decir que se hizo mecánicamente? Que nuestra atención permanentemente no estuvo en la acción que estábamos realizando, sino que, como ya he dicho, ¿cierto?, estuvo
uno con la atención en lo que tiene que hacer después, o recordando cosas que han ocurrido, o en otros casos, ¿cierto? Está fantaseando respecto al futuro o a cualquier otra situación. Es decir, la atención no está en el momento. Y eso hace que la acción sea de carácter mecánico. ¿Por qué? Porque no está la conciencia, sino que están los yoes, el ego. Y está permanentemente reaccionando a uno y otro estímulo, tanto externo como interno. Y ahí es donde están funcionando nuestros defectos. Que nos viene un pensamiento de preocupación, que nos viene, ¿cierto?, un momento de enojo por algo que no resulta como queremos, que nos sentimos frustrados porque las cosas, ¿cierto?, las proyectamos de una manera y se dan de otra forma, etc. Entonces, por eso decía que primero es aprender a velar, a lograr este estado de estar concentrados, y luego viene el orar, velar y orar, ¿cierto? Que es la prerrogativa de los valientes, dicen. ¿Y qué significa eso de orar? Es lograr un estado particular del recuerdo de sí. Todos nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestro interior una divinidad, nuestro ser. Nuestro ser es un verdadero Dios, es un maestro. No nosotros, la buena persona, no, el ser de cada uno. Bueno, lograr recordar y tener esa claridad en sí mismo es un primer estado para el recuerdo de sí. Eso, ¿cierto?, ya nos lleva, nos debiera, y la experiencia, ¿cierto?, que uno debe lograr es darse cuenta de eso, que es muy valioso. Eso es un estado, ¿cierto?, para conseguir un relajamiento, un estado de relajación. Ahí viene la necesidad de suplicar a la Madre Divina, de pedirle a esa divinidad, ¿cierto?, a Dios Madre en nuestro interior, que elimine cada uno de los defectos que van apareciendo que nos impide estar concentrados. De eso se trata de manera principal esto, aprender a velar y a orar. En eso, ¿cierto?, vamos a ir consiguiendo descubrir los defectos que nos impiden estar, ¿cierto?, concentrados, y de la mano de lo mismo vamos a ir logrando un estado de mayor relajación, que es lo segundo, ¿sí? Entonces, hay muchas razones por las cuales uno no se logra concentrar o le cuesta practicar este estado de concentración. Y por eso es importante tenerlo en cuenta, porque a todos nos va a ir, ¿cierto?, apareciendo, surgiendo, y nos vamos a ir dando cuenta que hay motores internos, hay situaciones, hay estados internos que nos impiden practicar esta concentración. Por ejemplo, es muy difícil, o podemos ejercitar la concentración en la medida que nosotros empecemos a mantener un esfuerzo por hacer cada cosa a la vez. Esto es realmente exigente. Y si uno se observa, ¿cierto?, se va a dar cuenta que constantemente nos estamos atropellando. No terminamos de hacer una cosa y ya estamos queriendo hacer otra. Como le pusieron ahora multitask, multitarea, ¿cierto? Como prácticamente algo que era alguien muy capaz. Eso es fomentar la desconcentración y la inconsciencia. Una persona, ¿cierto?, está hablando por teléfono y está escribiendo algo que están dictándole, ¿sí? O está hablando con una persona y a la vez está escribiendo el computador, algún correo, algún mensaje. Mientras, ¿cierto?, está cocinando, está conversando con la otra persona al lado. Mientras va manejando uno, ¿cierto?, va entretenido con las noticias, distraído con las noticias, con la música, con lo que sea. Es decir, la atención dividida. Distracción se llama eso. La atención dividida es distracción. Y evidentemente nunca, bajo ese estado, voy a descubrir siquiera un defecto. No, estoy fascinadísimo, entretenidísimo, dice uno. Eso es conciencia dormida. Cuando logramos, ¿cierto?, hacer una sola cosa, mantener nuestra atención en una cosa, y ser capaces de llevarlo de principio a final sin que nos salgamos a hacer otra cosa, eso ya es ejercitar la concentración.
Si nos viene un pensamiento, ¿cierto?, de otra cosa distinta a lo que estamos haciendo, orar. Madre mía, elimina este defecto. Sácalo. Esto tiene que ser como con un estado muy, muy definitivo de querer eliminar, de sacar. Porque me doy cuenta que me está sacando de mi concentración. Ese pensamiento que no es más que un yo. Recuerda, detrás de cada pensamiento hay un pensador. Y ese pensador es el ego. Esto, ¿cierto?, va a ser una clave. Si nosotros estamos haciendo una cosa, no interrumpirla con otra. Porque el ego así nos quiere sacar. ¿Sí? Nos estamos bañando y un defecto nos dice, pero me voy a lavar los dientes mientras me baño. O sea, prácticamente piensa uno que va a hacer eso. Es un engaño. Porque la atención está dividida y no logra hacer ni una ni la otra. Eso de que, cierto, que caminar y mascar chicle, no sé qué, seguramente lo ha oído, es una mentira. Es un engaño para mantenernos, ¿cierto?, desconcentrados, con la atención dividida. Recuerda, cuando hacemos más de una cosa, nuestra atención está dividida. Y eso también implica los pensamientos. Si estoy pensando una cosa distinta a lo que estoy haciendo, está mi atención dividida. Porque yo no soy un pensamiento por allá y mis acciones por acá. Soy integral. Y debo comprender, ¿cierto?, que en realidad si realmente busco la concentración, la atención en lo que estoy haciendo es tanto a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, a nivel de acción. Todo mi ser puesto en lo que estoy haciendo. Y esto, insisto, no es algo que se nos va a dar de manera, ¿cierto?, tan fácil, porque hemos entrenado, nuestro organismo ha estado abusado permanentemente por el ego y nos lleva, ¿cierto?, a esta ilusión de las distintas acciones a la vez. Eso no es posible. Cuando uno se autoobserva, está caminando por el parque y se está autoobservando, se va a dar cuenta que en el instante en que surgen pensamientos en la mente distintos al entorno en el que estoy, instantáneamente mi capacidad de los sentidos se pierde. No puedo tener realmente, ¿cierto?, correcta atención o conciencia de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Si yo estoy queriendo hilar una idea en ese instante, no resulta. ¿Por qué? Porque realmente eso no es posible. ¿Por qué? Porque no podemos, ¿cierto?, pretender que el cuerpo funcione por separado. Los actos conscientes requieren toda nuestra atención. Y cuando esto no es así, lo que está pasando es que en realidad estamos dormidos. Dice el electricista, hoy es difícil vivir así como tú dices, concentrado. Sí, es difícil. Hay muchas distracciones, pero muchísimas distracciones. O sea, es que lo que hay principalmente son distracciones. Una de las más importantes hoy día es el celular, sin duda. O sea, que vayamos con un computador para todos lados, que es televisor, que es radio, que es calculadora, que es en juegos, que es, ¿cierto?, redes sociales le llaman, ¿cierto?, que no tienen más que ser parte de un negocio de otras personas. Estamos con la atención dividida permanentemente. Pero bueno, si las condiciones son difíciles y yo, a pesar de eso, logro concentrarme, quiere decir que he, ¿cierto?, superado una dificultad mayor y probablemente bajo cualquier circunstancia voy a poder ser capaz de mantener mi concentración, ¿cierto?, mi atención. Entonces, realmente, ¿cierto?, tanto los recuerdos, como dije, ¿cierto?, como las proyecciones, es importante que las seamos capaces de descubrirlas en el momento y eliminarlas. Entonces, cada una de las cosas de nuestro día a día nos permite descubrir defectos. Cuando descubrimos defectos que están queriendo, ¿cierto?, sacarnos de la situación, de la concentración que estamos teniendo, aplicar la muerte en marcha, madre mía, elimíname este yo, mátame este defecto, sácalo, elimínalo de mí. Listo. Mentalmente hace esa petición uno y gradualmente, ¿cierto?, lo que vais consiguiendo es que la atención vuelva a lo que estamos realizando. Eso nos va a llevar a este estado de relajación que es, ¿cierto?, necesario poder conseguir, porque la concentración y la relajación van de la mano. El cuerpo responde a lo que ocurre en la psiquis.
Si nosotros tenemos un cuerpo tenso es porque nuestra psiquis está totalmente, ¿cierto?, alborotada. Si una persona, ¿cierto?, se está inclusive autoobservando, se va a dar cuenta de que en realidad, en el instante que deja de hacerlo, empieza su cuerpo a tensionarse, a apretarse, inclusive, ¿cierto?, hasta dormirse. Y dice que estoy cansado, sí, probablemente, pero está cansado ¿por qué? Por los yoes que están en actividad en uno. Esa es la razón principal de la que uno, ¿cierto?, entra en un estado de agotamiento al final del día. Y a veces a mitad del día ya está cansado, tenso, adolorido. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra psiquis, nuestros pensamientos, nuestras emociones son las que van ocupando el cuerpo y lo van, ¿cierto?, agotando las energías. A veces por mi trabajo, dice el electricista, tengo muchas personas que atender y muchas cosas que hacer. Perfecto. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay una serie de elementos que producen tensión. En eso, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que todos son defectos. Las preocupaciones, ¿sí?, las peleas entre los yo, esas conversaciones internas que tenemos, ¿sí?, agotan, tensan el cuerpo. Y dice el electricista, ¿cómo lo haría para estar concentrado? Bueno, justamente de lo que estamos hablando, bueno, pasábamos ya a la relajación, pero sí, la concentración tiene que ver mucho con la capacidad de poder definir la acción. Nosotros cuando estamos en una acción, ¿sí?, necesitamos definirla, es decir, tener claridad que estamos haciendo X cosa. Y si alguien nos habla, como el caso que plantea, ¿cierto?, que atiende personas, si alguien nos habla, entonces poner la atención hacia esa persona que nos está hablando. Es decir, si yo estoy, por un lado, escribiendo otra cosa, o, ¿cierto?, mandando un mensaje, y alguien me habla, entonces yo debiera dejar de hacer eso y prestarle atención a esa persona, que en ese instante, por ese motivo, ¿cierto?, tengo ahí, o se acercó. Ahora, si yo estoy escribiendo, mandando un mensaje, y alguien me está hablando, y yo sigo en lo mismo, entonces no he entendido lo que es la concentración. La concentración es poner la atención en la acción, la conciencia en la acción. Pero esa acción, como dije, la debo definir yo. Ahora, si yo necesito terminar lo que estoy haciendo, entonces le digo inmediatamente, perdón, pero lo atiendo apenas termine, conversamos, le respondo, etc. Es decir, debo dirigir la acción. Evidentemente esto en un principio no es tan fácil, porque uno va a tender a querer hacer una, dos o tres cosas, ¿cierto?, supuestamente a la vez. Pero en realidad, si uno está con genuina intención de querer salir de ese estado de, ¿cierto?, desconcentración, va a tener que necesariamente saber llevar la situación. Y esto inclusive nos va a poder llevar a comprender que hay actividades, trabajos que de hecho no son para estar concentrados. De hecho, no nos van a servir. Paola dice, estar atento cuando viene un ego, mediante el sentido de la ubicación a cada instante. ¿Ya? Perfecto, sí, claro. En realidad, ese es parte es exactamente lo que tú dices, Paola. Estar concentrado tiene que ver, ¿cierto?, con que descubramos defectos, los yoes que van apareciendo. Y en ese instante, ¿cierto?, vamos a poder eliminar esos defectos, ¿sí? Ahora, si viene alguien externo, como preguntaba recién electricista, debo ser capaz de comprender que si es esa situación que estoy viviendo es laboral, por ejemplo, y hay una exigencia detrás, debo entender que si, ¿cierto?, viene mi jefe y me conversa, probablemente me está haciendo alguna observación de algo del trabajo y tal vez voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo ahí para atender lo que me está diciendo. Porque es mi jefe y bueno, ese es el acuerdo laboral, de escuchar, ¿cierto?, y la necesidad de comunicarse. Pero prestarle la atención a esa persona es fundamental, entendiendo de que lo que está ocurriendo ahí en ese contexto es lo que yo debo comprender también. Si yo voy a cada rato, ¿cierto?, o alguien me está interrumpiendo, en este caso, ¿cierto?, mi jefe, y a cada instante digo, estoy ocupado, bueno, le puedo decir, ¿sabes qué? En media hora más conversemos.
¿Lo puedo gestionar así? También lo puedo gestionar así. Va a depender de cómo yo ponga, ¿cierto?, la situación o la actividad que estoy realizando. Es necesario que yo sea capaz de poner esa claridad en mí, entendiendo el contexto en el que estoy. Porque de lo contrario me voy a estar ganando permanentemente problemas. Y pasa mucho. Pasa que no entendiendo bien esto, las personas, ¿cierto?, de manera poco inteligente, abrupta, están haciendo o queriendo imponerle a otros una dinámica que está uno queriendo ponerse a sí mismo. Si yo quiero estar concentrado, debo ser capaz de poner mis sentidos, mi atención en lo que estoy haciendo. Es decir, inclusive aunque sea sacado de la actividad que estoy haciendo. Si alguien me sacó de afuera, ¿cierto? Y me llama la atención, me pide atención, bueno, me miro, si me molestó inmediatamente también hay la posibilidad de eliminar un defecto ahí, un yo del enojo, de la molestia. Y le presto atención a esa persona. Listo. Todo lo que sea, con buen ánimo, buena disposición, se termina eso, pero ahí me estoy observando. Estoy mirando lo que está surgiendo en mí. Eso es estar centrado. En el fondo, ¿cierto? Como bien dijo Paola ahí, escribió respecto a poder mantener la atención en los yoes que van surgiendo. Está perfectamente lo que dice, ¿cierto? Lo que comenta Paola. Entonces, en la medida que nos vayamos autoobservando, vamos a ir descubriendo que hay muchos efectos a través de las canciones psicológicas, a través, ¿cierto?, de las preocupaciones, de las charlas, de los pensamientos, de las preocupaciones, de las proyecciones, que nos están llenando, ¿cierto?, de tensión. Y esa tensión, en realidad, es lo que nosotros después tenemos que eliminar finalmente para conseguir la relajación. Ahora, la mejor forma de estar relajados o de conseguir la relajación es estar eliminando los defectos psicológicos. Porque son los defectos psicológicos el ego, a través de esas preocupaciones, de esas tensiones, de esas, ¿cierto?, canciones psicológicas, de esas charlas interiores, de esas proyecciones, de esa permanente, ¿cierto?, ocupación que tiene nuestra psiquis, que nos llevan a estar tensos. Si alguien está preocupado porque hay que pagar una cuenta, evidentemente va a estar en un estado de preocupación, de tensión, ¿cierto? Inclusive el cuerpo va a asumir toda esa tensión, pero es porque hay un defecto de preocupación. Si hay que pagar una cuenta, bueno, se verá cuando haya que pagarla. Madre mía, elimíname esta preocupación, sácala de mí. Eso es lo que hay que hacer. Vuelve a aparecer, madre mía, elimina esta preocupación. Mátame este defecto. Listo. Lo llamó a uno un cliente, ¿cierto?, de un trabajo que está pendiente y le pone a uno ¿cierto?, con que uno tiene que responder, que cuándo voy a ir, qué fecha le voy a decir. Pero todo eso ocurre mientras estoy haciendo otro trabajo. Eso me está provocando desconcentración y también tensión. Madre mía, saca esta preocupación, elimínala, mátame este defecto, mátame este yo de preocupación. Hágalo, hágalo y vea. No tiene que creerme, a mí no me tiene que creer nada. Hágalo usted y lo comprueba. Es fundamental hacer y comprobar, porque ya desde ahí en adelante uno va verificando y ya esto no es una teoría ni algo que está hablando una persona, ¿cierto? En un curso. No, es algo que compruebo. Si uno va procediendo de esa manera, lo que va a ir logrando es un alto nivel, ¿cierto?, de concentración y un alto nivel de relajación. Y eso es lo que buscamos, porque podemos llegar inclusive a hacer prácticas como la que vamos a hacer probablemente constantemente en este curso, pero no son tan útiles o van a ser muy útiles aún más si es que nosotros logramos un estado de concentración y relajación durante el día. Paola dice, ¿haciendo respiraciones profundas o solo decir madre mía? No, simplemente, es que eso de decir madre mía, mira, Paola, es muy importante esto lo que tú estás diciendo, preguntando. Cuando uno está haciendo este trabajo de la muerte en marcha y le pide a su madre divina, es una relación que uno establece con su propia divinidad. Las respiraciones profundas son
como para sacarse de cierto, como un estrés del minuto, podría llamarlo así. Pero cuando uno se está vinculando con su divina madre, uno gradualmente se va a ir dando cuenta que hay una inteligencia detrás de toda nuestra biología, ¿sí? Nuestras células, nuestros órganos, ¿sí? Nuestras conexiones neuronales, toda nuestra biología, toda nuestra corporalidad, hay una inteligencia divina que la comanda, que la maneja. Cuando uno le está pidiendo a su divina madre, es un acto en donde uno está vinculándose con su divinidad para que erradique ese defecto. No es algo simplemente, ¿cierto?, como decir ya 2 más 2 son 4. No, estoy voluntaria y conscientemente pidiéndole a mi divinidad que elimine el defecto que yo estoy descubriendo en ese instante y que por voluntad quiero que sea, ¿cierto?, eliminado. La Divina Madre, ¿cierto?, es Dios Madre dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. No es que estamos, ¿cierto?, pidiéndole al vecino, al amigo, no. Es a tu propia divinidad, Paola, que tú le pides. Y cuando uno le pide y se vincula con su divinidad, está orando. Velar y orar. Y cuando está orando, uno se conecta con las partes superiores de sí mismo. Madre mía, sácame este defecto, elimínalo. Así, con total, ¿cierto?, claridad y determinación. En silencio, ¿cierto? Mentalmente hay que hacerlo esto. Eso no es lo mismo que hacer una respiración. O no es lo mismo, ¿cierto?, que simplemente decir, bueno, ¿para qué pienso en eso? No me preocupa más. No me voy a preocupar más de aquello. No estoy eliminando nada. Hay que llegar a comprender lo que significa el proceso de la muerte en marcha. Fíjate que Jesús, ¿cierto?, el Cristo, ¿sí?, o Yeshua ben Pandirá, ¿cierto?, que era el nombre o es el nombre del maestro, él deja esta claridad, esta enseñanza. Es una enseñanza. Y créeme, no es algo simplemente así que se le ocurrió a alguien porque, bueno, para dejarle algo a esta gente que está sufriendo. No. Hay mucha profundidad en aquello. Todas las grandes culturas, ¿cierto?, que enseñaron el despertar de la conciencia y que vivían para lograr el religar, y lo que significa realmente religión. Religar es volver a unir nuestra alma con Dios, con nuestro propio Dios. Sabían que este proceso se tenía que hacer a través de la súplica a la Divina Madre que siempre fue pintada, ¿cierto?, con un hijo en sus brazos. En todas las culturas, a nivel, ¿cierto?, de todas las religiones antiguas, ¿sí? Vishnu, ¿cierto?, en el Oriente fue mostrado así. Krishna, ¿cierto?, también hay imágenes de aquello. O sea, te quiero decir, en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo primigenio, ¿sí?, en la Grecia antigua, entre los caldeos, entre los hebreos. En estas culturas antiguas siempre se veneró a Dios Madre y se pintaba como una mujer, ¿cierto?, muy bella, pero que reflejaba mucho amor, pero que siempre tenía un hijo en sus brazos. La Virgen María representa justamente aquello. Hoy en día eso está olvidado. Pero ¿por qué se hacía toda esta observación? Se ponía énfasis en todo aquello. Porque estaba el conocimiento de que Dios Madre en cada uno de nosotros existe, está. Tal como es afuera, es adentro. Tal como todos tenemos una madre física, tenemos una madre espiritual. Eso lo enseña, ¿cierto?, las claves del hermetismo. Tal como es afuera es adentro, tal como es arriba es abajo. Y es por eso que existe esta necesidad de volver a vincularnos a través de la relación con nuestra divinidad y pedirle a ella que elimine estos defectos que vamos descubriendo. No hay respiración profunda que tenga relación con, o que se pueda comparar con la Madre Divina, ¿sí? Entonces, hay muchas razones por las cuales uno entra en tensión. Por la preocupación de algo que tengamos que hacer, uno está, ¿cierto?, tenso. Porque en realidad, ¿cierto?, algo que hicimos pero no quedó tan bien, no quedamos tan tranquilos con lo que hicimos, ¿sí?
Porque tenemos miedo tal vez a que algo quede mal o que salga mal un trámite, ¿cierto? A veces uno dice, chuta, ¿cómo me va a ir? No sé cómo van a atender. O estamos haciendo algo que no nos gusta hacer. Estamos incómodos. Ya lo hago porque tengo que hacerlo, pero no me gusta realmente. Bueno, ahí uno va enfrentándose a una serie de situaciones en donde va a ir descubriendo yoes, defectos. Hasta el trabajo que uno tiene probablemente uno le provoca tensión y no se ha dado cuenta. Pero ya al descubrir que le provoca tensión, está descubriendo defectos de sí mismo que hay que eliminar. Y de eso se trata. ¿Cómo vamos a llegar a saber que ya estamos relajados realmente? Es cuando en realidad ha desaparecido toda tensión del cuerpo. Y, ¿cierto? Nuestra psiquis, nuestra psicología, se ha normalizado. Nos sentimos bien y podemos abordar cualquier actividad con una capacidad, ¿cierto?, de concentración muy natural, muy sencilla. Es decir, sin esfuerzo. Ahí podemos decir que estamos relajados. Y es por eso que necesitamos relajarnos para lograr, ¿cierto?, conseguir cualquier práctica también de las que necesitamos para poder realizar este conocimiento de sí mismo. Meditación, desdoblamiento astral, transmutación sexual, etcétera. Bueno, vamos a hacer ahora una práctica, 5 minutitos, en donde vamos a experimentar un poquito. Ojalá si puedan tomar cierto un lugar, asiento donde estén ustedes instalados, ojalá, cierto, con cierta comodidad. Vamos a hacer algunos pasos, cierto, que son necesarios. Primero vamos a hacer las conjuraciones, cierto, del Belilín y el círculo mágico. Luego una súplica, un ruego muy sincero, muy honesto al Padre y la Madre Divina, ¿cierto? Para que nos ayuden en esta concentración y en esta relajación. Y lo siguiente, ¿cierto? Es relajar el cuerpo. Vamos a ir observando que todo el cuerpo esté muy cómodo, muy relajado. Y eso lo vamos a ir simplemente repasando las partes de nuestro cuerpo y dándole la instrucción para que esté relajado. Luego nos vamos a ir al corazón, ¿sí? Para sentirlo y escuchar, ¿cierto? Observando nuestro mundo interior en mucha tranquilidad. Y a cada detalle, cada pensamiento, cada emoción, cada incomodidad que surja mientras estamos atentos al corazón, a sus ciertos latidos, le vamos a pedir a la Madre Divina que lo elimine. Madre mía, elimina este pensamiento, esta emoción, esta molestia, esta incomodidad, lo que vaya surgiendo. Unos segunditos. Nos vamos a ir dedicando, ¿cierto?, a eso. Y con esto podemos llegar a obtener una verdadera concentración muy profunda, simplemente estando en este proceso. Esto lo podemos hacer, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer y cada vez que lo queramos repetir, lo podemos hacer. La conjuración del Belilín es así. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ahora el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico, con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de esta habitación. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Cada uno con sus palabras le pide al Padre y la Madre asistencia. Padre mío, te ruego, te suplico, ayuda para estar concentrado, velando y orando, y así eliminar, con la ayuda de la Madre Divina, cada pensamiento, cada emoción, cada reacción en mi interior, mientras me concentro en el corazón. Entonces vamos a hacer una pequeña relajación. Esto es visualizando primero, ¿cierto?, las partes de nuestro cuerpo. La vamos a hacer muy sencilla. Visualiza tu pie derecho, relajado completamente, sin moverlo, simplemente dando la instrucción y visualizando. Pierna derecha, desde el tobillo hasta el glúteo derecho, completamente relajado. Visualiza sin mover. Pie izquierdo, relajado. Pierna izquierda, desde el tobillo hasta el glúteo izquierdo, completamente relajado. Mano derecha, relajada. Brazo derecho, desde la muñeca hasta el hombro, completamente relajado. Brazo izquierdo, primero mano izquierda, relajada. Brazo izquierdo, desde la muñeca hasta el hombro izquierdo, completamente relajado. Visualiza, sin mover. Luego, órganos sexuales relajados. Vientre completamente relajado. Espalda, desde las caderas hasta los omóplatos, completa y absolutamente relajado. Pecho relajado. Cuello anterior y posterior relajado. Mandíbula relajada. Mandíbula boca, labios, comisura de los labios, mejillas, completamente relajada. Nariz relajada, oreja derecha, oreja izquierda, relajada. Ojos relajados, cuenca de los ojos, párpados, entrecejo relajado, completamente relajado. Cejas, frente, sien derecha e izquierda. Cuero cabelludo, completamente relajado. Lleva la atención a todo el cuerpo y ordena. Todo el cuerpo relajado. Tendones, músculos, nervios, completamente relajados. Y ahora siente los latidos del corazón y a cada reacción en pensamientos, emociones,
recuerdos, fantasías, charlas interiores, cualquier elemento que surja, pide a tu Madre Divina que lo elimine mentalmente, con fuerza y decisión. Bien, ahora vamos volviendo. Cada uno agradece en silencio a su divinidad, a su padre, a su madre, internos, por la ayuda. Bien. Cada uno de nosotros puede practicar, ¿cierto?, esto a diario, todas las veces que necesite, que lo desee y que lo vea, ¿cierto?, como un proceso para irlo integrando. Ahora, como dijimos, ¿cierto?, vamos a lograr una buena concentración en la medida que practiquemos en el día este estado de concentración y por lo tanto tengamos la atención en lo que estamos realizando en nuestra conciencia, en la acción. Y por otro lado, ¿cierto?, en la medida que nosotros logramos o logremos, ¿cierto?, ir relajando o ir concentrándonos, vamos a ir, ¿cierto?, en el fondo manteniendo relajado nuestro cuerpo en un proceso muy natural, muy sencillo. Esto es algo práctico, no requiere, ¿cierto?, ninguna cosa extraordinaria, simplemente dedicarse a hacerlo, practicarlo e irlo integrando, ¿sí? Bien, Leon Santi, qué bueno, gracias a ti también, ojalá que haya sido de utilidad. Ahora, esto es una práctica muy mínima, nosotros los días jueves a las 8 de la noche, ¿cierto?, a través de Google Meet, hacemos prácticas como esta, ya más profundizamos mucho más y buscamos, ¿cierto?, que ya los objetivos se cumplan, ¿sí? Por eso invitamos a cada persona que quiera participar de estas prácticas, escriba o a través, ¿cierto?, de YouTube, haga el comentario que quiera participar, ¿cierto?, dejando su número telefónico para contactarle por WhatsApp y o nos escribe, ¿cierto?, a través del grupo en Instagram, ¿sí? O me escribe a mi WhatsApp personal, ¿sí? El más 569 9960 3506, más 569 9960 3506. ¿Sí? Ahí me puede escribir, mi nombre es Omar y nos ponemos de acuerdo para poder hacerle llegar el enlace y que participe de las prácticas de tal manera que se vaya enterando y vaya pudiendo aclarar más dudas
y de hecho participar hasta en un grupo que tenemos, ¿cierto?, de WhatsApp, donde compartimos información y podemos ponernos más, ¿cierto?, al tanto de detalles o aspectos que muchas veces en las mismas clases no se alcanzan a ver, ¿sí? Gracias también a ti, Paola, qué bueno que pudiste participar y ojalá que estés disfrutando la nieve también, ¿sí? Me imagino que anda por ahí por el sur de Chile. Bueno, eso, gracias a todos y nada, pues, les esperamos para el día sábado a las 5 y ahí vamos a compartir la clase número 22, que si no me equivoco es de la meditación, ¿sí? Ahí vamos a profundizar ese tema y con una pequeña práctica para que vayamos integrando en la información. Bueno, que tengamos una buena noche, que sea de utilidad, a poner energía en aquello que es constructivo y creativo, a buscar, ¿cierto?, de manera intensa el despertar de la conciencia, es lo más útil que podemos llegar a realizar y este curso, ¿cierto?, está pensado para eso. Un abrazo, que tengan muy buena noche. Muchas gracias.